Buenos días o buenas tardes, bienvenidos a Breves Historias de la Historia. Hoy vamos a platicar de el origen de la expresión ya chupó. Esta expresión típicamente mexicana que nos dice que alguien murió, alguien falleció. Bueno, pues existen dos versiones. Una que la expresión de ya chupó faros se originó durante la época de la Revolución Mexicana y hay otras versiones que hablan que se originó durante la Guerra Cristera, que fue por ahí del 1900, en los 1920, en tiempos de Plutarco Elías Calles. Pero bueno, independientemente de en cuál de las dos guerras se haya iniciado, los faros es una marca de cigarros originarios de Irapuato y eran cigarros muy baratos, muy económicos y estaban hechos o fabricados con hojas de papel arroz. Por lo tanto, cuando uno fuma un cigarro faro, que de hecho todavía, hasta ahora el año 2021, todavía se pueden encontrar los famosos faros sin filtro y también ya han sacado faros con filtro, ¿no? Entonces ya no es el papel arroz original, ¿no? Pero bueno, a estos cigarros cuando se compraban o se compran sin filtro, generalmente uno los humedece con la lengua, así muy ligeramente en la punta, y entonces uno ya enciende el cigarro, ¿no? Entonces se asociaba mucho a estos cigarros el decir, pues voy a chupar unos faros, ¿no? Porque pues, lo tenías que humedecer. El caso es que, volviendo a cuál de las dos guerras haya sido, vamos a suponer que haya sido la Revolución, cuando te capturaba el bando contrario, o sea, ya sea que fueras del ejército federal porfirista o fueras un revolucionario o incluso entre revolucionarios, ¿no? Si eras carrancista, zapatista, obregonista, villista o cualquiera de todas las facciones que había, cuando te capturaba el enemigo, pues era muy común fusilar a los prisioneros o a los oficiales, ¿no? O a los enemigos. El caso es que antes de fusilarte, generalmente como una cortesía, se le ofrecía un cigarro al condenado a morir para que, como se decía en ese entonces, para que calmara el nervio, ¿no? Porque pues te vas a enfrentar al pelotón de fusilamiento y te van a matar. Entonces, bueno, pues échate un cigarrito para calmar los nervios. Y pues no te iban a ofrecer cigarros muy extravagantes o importados o caros, ¿no? Entonces, pues generalmente ofrecían los cigarros más baratos, que eran los faros. Entonces a los condenados a morir pues, se les ofrecía un cigarrito minutos antes de ser fusilados y bueno, pues lo encendía el condenado y mientras lo estaba fumando, pues el pelotón de fusilamiento pues, lo fusilaba, ¿no? Entonces de ahí que cuando las personas, ¿no?, preguntaban por X persona, por Juan, por Pedro, por Evaristo, por quien fuera, y a la persona a la que le preguntaban sabía o había escuchado o le habían platicado que había sido fusilado, pues en lugar de decir, oye, lo fusilaron, simplemente decían, no, pues Perenganito, no, pues ya chupó faros, ¿no? Dando a entender que se enfrentó a un pelotón de fusilamiento, le ofrecieron un cigarro faros, un cigarro faro, y pues se lo fumó y lo fusilaron, ¿no? Entonces, de ahí viene la expresión, pues fulanito ya chupó faros, que significa, en ese entonces era que había muerto fusilado, ya en la actualidad, pues se refiere a cualquier enfermedad, accidente, pues uno dice fulanito, pues chupó faros, ¿no? Entonces, ese es el origen de la expresión. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de expresiones que aluden o que hacen alusión a la muerte, tenemos otras tres que vamos a ver brevemente, ¿no? La primera sería cuando decimos que alguien ya se petateó, ¿no? Actualmente mucha gente no lo sabe, pero los petates
son unos tapetes hechos de palma que antiguamente se usaban para dormir, ¿no?, sobre el suelo, cuando no había camas, no había colchones. Pues de hecho todavía, ¿no? Hay comunidades muy pobres, rurales, donde se siguen durmiendo sobre un petate. Entonces, en el pasado, cuando en algún pueblo o incluso en alguna ciudad, ¿no?, en caso de una epidemia o de una gran mortandad, cuando había ataúdes para los fallecidos, la costumbre era envolver el cuerpo en un petate y así es como se sepultaban. Entonces de ahí viene la expresión de que, oye, fulanito, no, pues ya se petateó, o sea, ya lo envolvieron en un petate y ya lo enterraron. Entonces, bueno, ese es el origen de ya se petateó. La siguiente, digo, pues esta es muy típica, ¿no?, y muy científica, por así decirlo, es de decir que alguien ya estiró la pata. Pues esta expresión hace alusión a que un ser humano al fallecer, cuando los minutos, las horas, el cuerpo empieza a mostrar rigidez y eso hace que los pies se estiren, ¿no? Entonces de ahí viene la expresión, ¿no?, fulanito pues estiró la pata, o sea, es decir, murió y pues al llegar el rigor mortis al cuerpo, pues entonces la patita o los pies se estiran, ¿no? Y por último, esta expresión también común de, pues ya se lo cargó el payaso, ¿no?, haciendo alusión a alguien que se murió, aunque en realidad originalmente no implicaba que hubieras fallecido. Esta expresión de ya se lo cargó el payaso su origen son las fiestas de rodeo, ¿no? Donde un jinete monta un toro y pues ya ven, compiten, ¿no?, para ver cuánto tiempo se puede mantener mientras corre y brinca y hace cabriolas tratando de desprenderse del jinete. Entonces, cuando estos jinetes o vaqueros o rancheros, ¿no?, montaban a uno de estos toros durante el rodeo y salían volando por los aires, cuando el toro lograba deshacer de ellos, pues al caer a veces quedaban inconscientes o quedaban noqueados o confundidos, a veces se fracturaban alguna pierna, alguna costilla, un brazo. El caso es que como el jinete quedaba ahí tirado, el toro podía regresar y tratar de rematarlo, ¿no?, de pisotearlo, ¿no?, de cornearlo. Entonces, los payasos que animaban las fiestas de rodeo, aparte de animar la fiesta, también uno de sus trabajos u obligaciones era cuando algún jinete caía, y como se dice en el argot, daba el costalazo y no se podía retirar, ¿no?, para evitar la furia, la venganza del toro. Entonces los payasos del rodeo tenían que entrar y sacaban cargando al jinete que se hubiera lastimado o que hubiera quedado inconsciente. De ahí la expresión de, oye, fulanito, no, pues es que se lo cargó el payaso, es decir, que sufrió o un accidente o una situación difícil o incluso que falleció, ¿no? O sea, se puede usar para cualquiera de esas situaciones, pues decimos a fulano lo cargó el payaso. Entonces, bueno, estas son 4 expresiones, las 3 primeras, bueno, las 2 primeras muy mexicanas, las otras 2 no son exclusivas de México, ¿no? Son comunes en otros países. Esta cápsula ha sido presentada por Montessori del Sol Puebla. En el guión, la narración y la producción, Ramón Matos Pérez. Y nos vemos hasta la próxima. Nadie,